en casa una vietnamita a hacer libros, porque cada poco haces un libro, te pones a escribir un tema y lo llevas a cabo intensamente. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir este libro? Bueno, mi libro anterior lo escribí en la convalecencia del COVID, hace 2 años, de modo que un libro cada 2 años tampoco es... Bueno, yo llevo 57 años y me parece que hice uno de crónicas de fútbol, porque no tienes ánimo de torturarte. En cambio, sí. No, creí que me vas a decir, porque no tienes ánimo de torturar a los demás, que también es una opción. En primer lugar, torturarse a uno mismo, ya lo decía Orwell. Pero ¿por qué este tema? El libro es Villarejo. Lo que ocurre es que siempre hay una razón que te impulsa a escribir. Probablemente no un conjunto de razones. Y la razón que me impulsó a escribir, a meterme en el caso Villarejo, es la profunda injusticia que se produjo cuando hubo una ofensiva mediática y judicial y política para cargarse a uno de los fiscales del caso. No se cargaron a los 2 fiscales, el fiscal más relevante, el que tenía más experiencia, se quedó, pero se cargaron a un fiscal, el más joven y el considerado un peligro. Y esa fue la historia. Lo que pasa es que eso me obligó a zambullirme en una cantidad de cintas que, bueno, no te las voy a poner aquí porque no tenemos el programa. No tenemos el tiempo, pero me obligó a zambullirme en una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el fiscal Ignacio Estampa, que de él se trata, y me llevó a ir al conjunto del caso, que es un caso que en mi opinión es muy importante. Pues vamos con el conjunto del caso y luego vamos con lo que le pasó al fiscal. Es el hombre de las 1000 caras, como dices, porque eso yo lo recordaba con Paesa, no sé si tienen alguna similitud o no, pero ¿quién es Villarejo y cómo fue posible que acumulase tanto poder? Bueno, no es Paesa, pero bueno, tampoco tenemos que obligar a la audiencia a recordar quién es Paesa. Paesa es un personaje que no tiene la envergadura, siendo importante en su día. Villarejo es, sobre todo, dice Saint-Exupéry en El Principito, que lo esencial no te deja ver, ¿no? Es invisible a los ojos. El caso Villarejo también ha quedado invisible para la gran prensa, los medios de comunicación, que llenaron páginas y páginas, y la historia es muy visible. Es un agente entre el año 2012 y 2017, en que le detienen, el 3 de noviembre, un agente del Partido Popular. Es un agente que tiene unas relaciones extraordinariamente privilegiadas con María Dolores de Cospedal, con Francisco Martínez, el secretario, primero el jefe de gabinete de Fernández Díaz, del ministro del Interior, y después su secretario de Estado de Seguridad, con los principales jefes policiales, luego se pelea con algunos, pero no hay ninguna relación en ninguna historia del poder en España donde Villarejo haya tenido relaciones tan personales, tan directas de cliente, de confidentes, como con el Partido Popular. Por lo tanto, es un libro de campaña, es un libro sobre el Partido Popular. ¿Por qué sin embargo, tuvo poder también con ministros del Interior de distinto color? Nada, ¿o no? Nada Solo que ver. No se asemeja a nada. Él lo dice para disculparse, porque claro, él sostiene que es un agente encubierto. Él es un agente del PP, bastante descubierto. Y lo de Cospedal. Lo de Cospedal es, en teoría, una operación para hundir Podemos y a Pablo Iglesias. Primero, la operación con Cospedal empieza en el año 2009, cuando tienen el problema con Luis Bárcenas. Es una relación muy antigua, y se expresa luego en la operación a partir del año 2012-2013 para salvar a Rajoy y salvar a Cospedal y al Partido Popular de los presuntos papeles comprometedores que tiene Bárcenas. Y esa es una operación donde la policía se convierte en una rama del gobierno. Esta es la gravedad de la historia. Cuando aquí se habla de las cloacas, no se sabe de lo que se está hablando, es una cosa literaria. El problema consiste en que el Partido Popular, el partido en el gobierno, institucionalizó las cloacas. Las operaciones no son de gente descontrolada, no son de villarejos que son francotiradores. Eso opera en momentos en que tú tienes una descomposición política. Y en España lo hemos tenido en varias épocas, donde se descontrola el aparato. Pero aquí es la institución de la cabeza, el número 1, Cosidó, el número 2, Eugenio Pino, el ministro del Interior, el secretario de Estado del Interior, quien despacha, y lo ves, son despachos en regla con Villarejo, es el secretario de Estado del Interior, donde analizan los temas. La operación en Cataluña, Vicky Álvarez, el tema de los de Pedro Sánchez, es decir, su suegro, el tema de los
de las saunas en Madrid, que tiene el suegro de... Todo eso es objeto de un sistemático seguimiento. Eso lo ves a través de las cintas, de muchas de las cintas que son inéditas. Y entonces, lo primero es la operación para acabar con los papeles de Bárcenas, entiendo. Efectivamente, esa es un poco la fuente, porque ¿Lo de la operación de robo con el cura falso está ahí, tiene que ver con eso? Un supuesto cura que entra en casa de Bárcenas. Bueno, es ¿Tiene que ver con muy esto importante o no? en mi libro, porque no ha quedado claro. La prensa se ha quedado en... ha sido bastante difícil investigarlo. Yo hago una investigación y muestro cómo el juez García Castellón protege cualquier intento de vincular al falso cura, el que entra en la casa de Bárcenas, el que le secuestra durante hora y media, sí, con la Operación Kitchen, y sin embargo forma parte de la Operación Kitchen. Y cómo hay una, digamos, ahí se investiga la comisión forense que le visita, que es en lugar de ser un médico forense, es la médico forense que va a la cárcel de Aranjuez, custodiada y escoltada por el juez y por los fiscales, una comisión judicial para hacer, digamos, para ver si la persona está en condiciones o no de prestar declaración. Ahí, digamos, el tema es uno de los temas centrales, sí. Ese uno de los asuntos. Luego, de los últimos audios que hemos conocido, era una conversación entre el propio Villarejo y Dolores de Cospedal al respecto de supuesta información que une Venezuela con Pablo Iglesias y Podemos, en el momento en que Podemos empieza a emerger como gran actor en ese momento de la escena política española. Ese es, digamos, el segundo caso importante. ¿En qué nivel pones de todo lo que hizo Villarejo y sus contactos en el nivel de gravedad de escándalos de la vida política española? Bueno, nunca ha habido, digamos, en la historia policial y en la historia de las crisis políticas en España, que las ha habido indudablemente, con las escuchas en los años 90, por ejemplo, las escuchas masivas, la situación de Adolfo Suárez, nunca ha habido operaciones tan seguidas como entre el 2012 y el 2017, cuando detienen a Villarejo. Es un seguimiento sistemático donde se institucionalizan, por así decir, toda una serie de operaciones que son operaciones que normalmente en un Estado serían secretas o encubiertas y aquí se hacen oficialmente. Y no es Cataluña, por eso la idea de policía patriótica es profundamente equivocada. Porque policía patriótica tiende a referirse a Cataluña, pero el Partido Popular en el gobierno no solamente se dirige a Cataluña y al independentismo catalán, trata a sus adversarios políticos de la misma manera. Es el caso de Podemos. Las investigaciones de Podemos son una aberración. Han llenado páginas y páginas de periódicos. Tienen razón los dirigentes en denunciarlo porque los jueces se han prestado. Tenemos un juez que es Manuel García Castellón que convierte en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional el caso de Dina, que es irrelevante, en la tapadera del caso Kitchen. Y va detrás del Santo Grial. Es decir, ¿qué puede haber en aquel pendrive destruido que puede acabar con Podemos? Esta es la gran idea, acabar con Podemos por la vía judicial. Sientan en el banquillo a Pablo Iglesias de una manera absolutamente irracional, pero no pretende que el Tribunal Supremo le juzgue. El caso Dina, decías. Dina, sí, Dina no es más grave el caso Pisa. No, bueno, no es que sea grave. El caso Busselham es nada, es cero. Es un instrumento del juez. Aquí la historia es que este libro va sobre la Audiencia Nacional. Hace ya tiempo que yo quería escribir un libro porque, a ver, yo soy periodista económico-financiero. Empecé mi carrera como periodista económico-financiero, llegué a ser director de un diario económico, llegué a ser adjunto a la dirección del diario El País y mi especialidad es la economía. Lo que pasa es que los casos que yo tocaba siempre terminaban en la Audiencia Nacional. Y entonces me especialicé en Derecho Penal, que es una de mis pasiones. Ahora he entendido que en realidad me equivoqué de profesión, debía ser abogado. No lo digo de verdad, no es una ironía. Pero lo que es evidente es que este libro va sobre la Audiencia Nacional en el sentido de que los fiscales, la gente cree que tienen que perseguir a los delincuentes. Yo en el libro lo que demuestro es que los fiscales, antes de perseguir o al tiempo que tienen que perseguir a los delincuentes, tienen que perseguir a los jueces
para que perciban a los... Pero habrá jueces y jueces. Hombre, yo me refiero con nombre y apellido. Hombre, por lo tanto están abiertos a querellarse. Bueno, nombre y apellido. De momento no hemos dicho ninguno. Con lo cual, Manuel García Castellón, tú no, bueno, sí. Vale. O Diego de Gea. Diego de Gea salió por piernas de la Audiencia Nacional expulsado por una amenaza de prevaricación. Los fiscales presentaron una querella. El caso del juez Pablo Ruz es paradigmático, como alguien que trata de investigar algo acaba apartado de la cúspide de la carrera judicial, y cómo es una obra precisa, una obra maestra de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y de Rafa Catalá. Además, si hablas con Rafa Catalá te lo dice, es que no podíamos. Y si hablas con Rafa Catalá, como yo he hablado, dice, yo le pido a Manolo García Castellón que venga, porque tengo un juez ahí en Comisión de Servicios, que se llama Eloy Velasco, que me está dando patadas al PP todos los días. Y en el Consejo de Ministros, el señor Fernández Díaz, ministro del Interior, me dice, ¿qué pasa? Que en la Audiencia Nacional solo existe el PP. Y la señora María Dolores Cospedal, que es aliada mía, porque era aliada de Catalá contra Sáenz de Santa María, contra Soraya, dice, oye, no puede ser. Y es malo, digamos, Rafael Catalá, que tiene una relación personal con Manuel García Castellón, que le llama a Roma y le dice, oye, vente, ya llevas 9 años en París, 6 en Roma, oye, tú, es tu juzgado. ¿Y Pablo Ruz, que estuvo en la Audiencia Nacional, ahora dónde está? Ahora está junto con, está en la Fiscalía Europea. Pablo Ruz está en la Fiscalía Europea que se creó aquí con Conchita Sabadell. Digamos que es uno de los jueces que se atreve, o el juez que se atreve más se atrevió en el caso Gürtel. Y fueron por detrás, toda la operación de Bárcenas es por detrás de él, con la policía, ojo, no es que por detrás con algunos elementos incontrolados, con la policía. Dices que Villarejo, que es uno de los icebergs de este caso, o de los picos del mismo, cae en el 2017. Sobre todo que su gran poder fue de 2011, 2012 a 2017. 5 años. Se entiende de tus palabras que estuvo muy protegido por el PP. Sin embargo, cae cuando está el PP en el poder. Podrían haberlo mantenido si quisieran. No es que protegido por el PP. Villarejo está trabajando con el PP. Además, él ya públicamente lo ha admitido, pero aparte si ves las cintas, si oyes las cintas, las ideas de ciertas operaciones son suyas. Las ideas de acudir a él son de Cospedal y de su marido. Y Cospedal lo ha dicho además públicamente. Oye, en mi sueldo está enterarme de lo que pasa. Es decir, no es que le han protegido hasta que podían protegerle. En una fase determinada, la Fiscalía Anticorrupción está en manos de Manuel Moix, nombra un fiscal que es Ignacio Estampa, que viene de Lanzarote, que no es conocido aquí y es probablemente el único fiscal en el cual Manolo Moix se fía. Pero digamos, si quisieran y si tienen tanto poder el Estado en la justicia, ¿podían haber impedido que estuviera desde entonces en la cárcel? No siempre, cuando hay un tema criminal como es la contratación de Villarejo por 7,5 millones de euros en una operación en Guinea Ecuatorial, es un hecho concreto. Ya ha hecho lo posible dentro del procedimiento el Partido Popular y Manuel García Castellón para minarlo, para ir sembrando de minas. ¿Y cómo cae Estampa, el fiscal que tú dices es una de las causas del libro? O sea, ¿quién hace caer a Estampa de fiscal investigador? Estampa es un chico que es simpatizante, digamos, es de ideas conservadoras, está afiliado a... ¿Es hijo de Estampa Brown? No, es sobrino. Está afiliado a la Asociación de Fiscales, que es una asociación de las mayoritarias, es la Asociación Conservadora de Fiscales, y pues es una persona conservadora, y cuando empieza el caso Villarejo ve que es el caso de su vida. Es un hombre que tiene unos 40 y tantos años, joven, muy joven, viene de Lanzarote, de una experiencia tremenda de casos de corrupción, y entonces empieza a investigar, y además pide un fiscal que le ayude, que es Miguel Serrano, que es un gran fiscal, ha sido juez y es de una cabeza extraordinaria, y empiezan a desarrollar el caso y se empiezan a encontrar con la resistencia del juez de Gea primero, que es el juez que está a cargo de la historia. Consiguen quitarse a De Gea sin saber lo que va a venir después, que va a ser mucho más grave, porque yo conozco a García Castellón desde el año 1993, que llegó de Valladolid a Madrid, y por tanto tiene una gran experiencia y sabe cómo moverse, sabe cómo torearles. Quiero decir, para que te des cuenta una idea, Manolo García Castellón llega a un momento determinado que se da cuenta de que no puede
librar a María Dolores de Cospedal de esta historia, si no es imputándola. Tú dirás, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a imputar para quitarse? Sí, porque la situación es tan dramática y es tan poco creíble que ella no sea imputada, que él llega a la conclusión que para terminar de quitarla del caso hay que imputarla primero. Pero eso es una opinión muy personal tuya. No es una opinión personal. Es una valoración muy personal. No es una opinión personal. Es una opinión que está basada en los documentos. Cuando él hace el auto de imputación, dice que no hay razones para imputarla. Ni con los últimos audios que se han sabido, esos tampoco. Esos audios están en una nevera, porque ni el juez ha querido investigar, ni la sala, que en algunos casos ha revocado decisiones suyas, ha admitido su investigación. El problema consiste en lo siguiente: uno de los reproches que hace la sala de lo penal, en fin, no quiero cansar a la audiencia con temas procesales porque son de difícil digestión y se aprovecha bastante por la prensa para evitar, digamos, confundir, ¿no? Pero, digamos, la sala de lo penal, básicamente, en un momento determinado, después de tirar abajo resoluciones de García Castellón, señala que muchos de los indicios que hay contra Cospedal son antiguos, que no hay más recientes. Cuando aparecen los indicios recientes, que son las grabaciones últimas, indiscutibles del 16 y 17, es decir, momentos antes a la pérdida del gobierno, de que Villarejo fuera detenido, vamos a hablar con Javier. 16 y 17, dicen que, hombre, es que hay que ponerlas en contexto. Y no se investigan. Y son piezas, subpiezas. El juez encuentra el ardid de, en lugar de incorporarlas a la pieza principal que se va a juzgar, que es la pieza Kitchen, las convierte en subpiezas, que están ahí archivadas. No están... Pero pueden reactivarse. En concreto, estas conversaciones últimas de las que estamos hablando, de Cospedal con Villarejo, eso no va a ningún lado. No, están muertas. Son subpiezas en las cuales no hay partes personadas. Y por lo tanto no tienen ninguna. Ahora hay otro aspecto que quería señalarte que no me has preguntado, y es el tema del dinero. Porque yo doy, en el libro, pongo el acento en las cintas inéditas que yo he conseguido, lógicamente, porque todo lo demás ya se conoce. Y el tema del dinero es un tema muy relevante en el caso de Villarejo. Digamos, la idea de él de enriquecerse, de sacar una rentabilidad de su patriotismo. Y ahí es muy importante un personaje que él conoce en 2014, que es un personaje realmente de la picaresca, ¿no? Se llama Joy, se llama Adrián de la Joya, así como suena. Es un tipo que tiene residencia en Stade, en Suiza. Poca gente tiene residencia en Stade. Residencia fiscal. No, ni tú ni nadie, probablemente. Alguno habrá que lo tenga. Sí, muy poca gente. Digo, es un pueblo pequeño que está en una estación de esquí, imagínate. Este personaje es clave porque le explica a Villarejo que tiene que monetizar el material que tiene. Eso es en el año 14. Y Villarejo piensa en ese momento en la jubilación. Villarejo tiene que jubilarse en el 16, junio del 16, julio del 16, por edad. Entonces, entre el 14 y el 16, tiene 2 años y piensa jubilarse ya, en el 14, con la idea de acumular un patrimonio mayor del que tiene, que ya es importante. Y la idea de monetizar es la idea de Joy. Y ahí tienen una reunión, que es una cinta que yo doy en una parte importante del libro, donde se revela, por la naturaleza del personaje que come con ellos, el maquillaje de la muerte de Botín. ¿Cómo maquillan la muerte de Botín? Porque este hombre es íntimo de Emilio Botín. ¿Cómo muere en Italia? Dicen que muere aquí. Bueno, es fascinante. Recomiendo a los lectores. Bueno, pues hay muchas pistas que seguir. También una serie, pero quizá no tendré tiempo de preguntar, porque ahora van a preguntar. Empecemos por Chema Crespo. ¿Cómo es posible que le dejaran tantas actividades económicas empresariales a un funcionario que es de policía? ¿No? Sorprende la cantidad de empresas que estaban a su nombre, por lo menos que él manejaba, o por lo menos es lo que yo he leído, si no estoy equivocado. Pero a lo mejor será para una cuestión posterior. Empezamos el turno de preguntas con Chema Crespo de... ¿Qué tal, Ernesto? Si es que llega algún día, ¿no? Bueno, ¿cuál crees tú que será la verdad judicial a la que los ciudadanos tengamos acceso en relación con todos estos episodios?
Y más importante que eso desde mi punto de vista, ¿tú crees que estamos protegidos ya para que esto no vuelva a suceder, o esto serán cuestiones recurrentes que solo el paso del tiempo nos dirá si nuestro sistema político, en fin, está indefenso? Porque, claro, es aquí quienes deben custodiar, pues no han custodiado jamás, sino que quizá han fomentado prácticas de este tipo, ¿no? Bueno, la primera pregunta depende de la sala cuarta, la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional, que está presidida por Ángela Murillo y que está en este momento terminando de pulir la primera sentencia del caso Tándem Villarejo. La primera sentencia del caso Tándem Villarejo, por el cual se le ha pedido finalmente 83 años de prisión, si mal no recuerdo. Son 3 piezas, el tribunal está tardando, terminó en septiembre el juicio, septiembre del año pasado. Está tardando, pero son 3 piezas y por lo tanto son mucho material probatorio, y es más allá de la pena, es muy importante para el resto de la causa, que son casi 40 piezas, 40, estas son solo 3 de 40, es muy importante porque allí el tribunal tiene que pronunciarse sobre la validación de las pruebas. Y como las pruebas, básicamente, aparte de testigos, también es material de audio. Ese material de audio no tiene ninguna duda desde el punto de vista de los fiscales, porque es evidente que cuando tú ves los audios, tú escuchas los audios, siempre hay un comienzo y siempre hay un final. Y siempre es un comienzo donde Villarejo se presenta ante los clientes, por lo tanto eso no tiene duda, pero bueno, puede haber evidentemente en la sala, en el tribunal, puede haber sus más y sus menos, y por lo tanto estamos a la espera, y por lo tanto la verdad judicial que preguntas tú en este momento empieza por la primera sentencia del caso Tándem, que es la pieza Iron, la pieza Land y Pintor. Esas piezas, una de esas piezas tiene una bomba que se llama Operación Gamba, es la pieza que tiene que ver con el marido de Ana Rosa Quintana, y ya Villarejo ha dejado claro en el juicio que ahí hay una grabación que no se ha revelado, que es una grabación que se pidió expurgar del procedimiento por parte de la Fiscalía y que tiene datos personales del rey Felipe y de la reina Leticia. Cristina. Sí, buenas noches. Quería saber, a raíz de esto último que dice, ¿qué parte hay de verdad y qué parte hay de invención o de guión en las cosas que dice Villarejo? Yo creo que Villarejo es un gran farsante, para contestar directamente a tu pregunta. Un ejemplo. En TV3, hace un año y algo, dijo que Sandro Rosell había sido detenido por la juez Carmen Lamela, que ordenó su detención en la Audiencia Nacional en el año 17-18, porque ella quería ascender a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y entonces, pues, deteniendo a un ex presidente del Barça, presunto independentista, pues ascendía a la Sala Segunda, y que el ascenso a la Sala Segunda... A mí, en un programa de televisión, donde participo regularmente en la televisión catalana, cuando me preguntaron sobre esto, dije, es una invención total. Es una invención total porque Carmen Lamela, todo el mundo sabe, cualquiera que haya hecho un poco de información judicial, o por lo menos, en fin, con cierta experiencia, que es íntima junto con Pepe de la Mata, del juez, del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, y que entró por el presidente de la Sala Segunda del Supremo por su relación, que además fue su padrino, nada, esto todo es público, fue su padrino. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ha ido ante el juez Villarejo el día viernes, y le han preguntado por eso. No, dice, no, pero hombre, no. Es que a la jueza Lamela no tuvo mala idea, la engañaron. Este Villarejo. Es el PSOE en el poder, teniendo la Fiscalía General, teniendo, en fin, un cambio, teniendo la policía, porque tú estás hablando de... La Fiscalía General se cargó a Stampa. A eso voy, digo. ¿Cómo es posible que, y teniendo la policía, tú estabas hablando del enorme control que tenía el PP y la policía actuando a favor de Villarejo, pero hace 5 años que la policía está en manos de otro gobierno, ¿cómo es posible que el PP conserve, por lo menos por lo que nos cuentas y por lo que te leemos, conserve esa fuerza y esa influencia tan grande que sigue teniendo de la Audiencia Nacional en la justicia,
5 años después de perder el poder. Bueno, la primera respuesta a eso es una respuesta que en cualquier alto dirigente del Partido Socialista te la va a reconocer. El Partido Socialista carece de política judicial. Nunca ha tenido una política judicial, salvo al comienzo de la transición. Pero políticamente todas sus apuestas en el terreno judicial han sido un fracaso rotundo. Primero, fijaos, cuando tuvo la posibilidad de proponer o sugerir un presidente de la Audiencia Nacional, recordáis a quién propuso, a Carlos Díbar. Porque era confidente de María Teresa Fernández de la Vega, por eso, porque le contaba algunos chismes de la Audiencia Nacional. De Díbar, quiero decir, un personaje, no tenía ninguna relevancia jurídica, un juez que era titular del juzgado de instrucción número 4, prácticamente nunca instruía. Esta fue la gran apuesta y después hubo que echarle, por lo que ya sabemos que hubo que echarle, que fue por utilizar gastos totalmente injustificados, en fin. Por lo tanto, el PSOE carece de política judicial, carece de estrategia y no ha tenido nunca un ningún acierto en este terreno. El segundo punto es que el Partido Popular aprovecha una situación que es la justicia española y que es el sector que menos transformaciones ha sufrido durante la transición. Es decir, las instituciones judiciales españolas y los jueces y los magistrados y el sistema judicial es un sistema que ha sido bastante una capa de teflón ante la transición. Tenemos, por ejemplo, el caso de González Trevijano, que ha dicho esa butad, para mí es una butad, él lo dijo en serio, ¿no? No, dice, el derecho es una ciencia conservadora. Y viene el otro, Enrique López, y dice, no, los jueces se apoyan la justicia apoya al PP, son del PP. La justicia no es conservadora. Y además nuestra Constitución, en particular, no es conservadora. Es una Constitución desarrollista. Es una Constitución donde plantea el Estado social y democrático de derecho. A nadie se le hubiera ocurrido decir que es una Constitución conservadora. Digo la Constitución porque el derecho es... A ver, entonces, de ese punto de vista, la política del Partido Socialista ha sido en el terreno judicial muy mala y el PP sabe cómo tratar a los jueces. Se identifica con sus preocupaciones. La Asociación Profesional de la Magistratura es la asociación más poderosa. Y me temo que si Feijóo no cumple, tendrá que pagar la factura. Cuando digo no cumple es que él ha prometido algo que le llevará mucho tiempo. Fue una reunión con fiscales, me parece. No, pero eso es una reunión con fiscales, no tiene ninguna importancia, salvo por la presencia ahí de un ex magistrado del Constitucional. Con los fiscales se puede reunir. Pero el problema es que Feijóo ha prometido que los jueces elegirán a los miembros del Consejo General del Poder. Para eso hay que hacer una ley y hay que tener una mayoría de 3/5 y hay que, ya veremos. No, y antes habrá que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, eso no hay ningún problema. Ahí puedes anotarte el nombre de Manuel Marchena, que si gana Feijóo será el próximo presidente, por fin, a la tercera será la vencida. Ya falló 2 veces, falló en la época, en el 2013, cuando Carlos Lesmes le ganó la batalla, y perdió en el año 18 cuando se filtró su nombre. Con Cosidó. Con el famoso WhatsApp de Cosidó.